Te damos la bienvenida al podcast Desde la Mesa. Este podcast es producido por la Mesa de Diálogo Martin Luther King Jr., única organización ecuménica en Puerto Rico dedicada a promover el legado del reverendo Martin Luther King Jr. Ahora te invitamos a formar parte del siguiente diálogo. Saludos a todas y a todos los que están escuchando y viendo este podcast. Estamos agradecidos la oportunidad de compartir este diálogo sobre quién es la comunidad LGBTQI, su visión bíblica, cómo adoran, cuál es su compromiso cristiano, sus necesidades como personas cristianas. ¿Dónde adoran? Mucha gente se pregunta, ¿hay algún tipo de comunidad de creyentes especial? Y mucho más. Me acompaña una ministra ordenada, la reverenda Nixie Ramos Rodríguez, pastora de la iglesia Cristo para Todos en el Paseo Duey de Levittown, Toa Baja, y el reverendo George González Medrano, pastor de la iglesia metropolitana Cristo Sanador en la calle Robles en Río Piedras. Y esta que modera este podcast es la reverenda Vilma M. Machín Vázquez, miembro de la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico en Río Piedras. Estamos en un diálogo fraternal sobre este tema tan importante en nuestra sociedad, no solo en la iglesia, sino también a nivel de sociedad. La mesa de diálogo nos encomienda algunas preguntas que hemos escrito y cada uno de nuestros invitados en este día responderán a estas preguntas desde su experiencia, desde su conocimiento y desde su teología. Y para comenzar inmediatamente, la primera pregunta es sobre los textos bíblicos, que para muchos son conflictivos y que más usa la gente para explicar que esta comunidad está en pecado. Y uno de esos textos es Génesis 19, del 1 al 38, y la explicación que da el profeta Ezequiel en el capítulo 16, del 49 al 33. Así es que le preguntamos a la reverenda Nixie y luego al reverendo George, que nos vamos a llamar así por la confianza que tenemos, ¿qué ellos tienen que decir sobre estos textos? Muchas bendiciones a todos, a todas, a George y a usted, reverenda. ¿Qué tengo que decir? Primero que todo, es un texto de terror. Es un texto utilizado para, de una manera u otra, excluir a nuestra comunidad. Pero ¿de quién la excluimos? Excluir a la comunidad precisamente de lo que es practicar su espiritualidad, de lo que es poder adorar a Dios, pero sobre todas las cosas, es imponerle una carga de que nuestra orientación sexual es pecado y por causa de nuestra orientación sexual se destruye a todo un pueblo como fue el pueblo de Sodoma. Así que lamentablemente es el caballo de Troya, ¿verdad?, del fundamentalismo puertorriqueño y a nivel mundial, y se ha hecho siempre para discriminar, para condenar, pero sobre todas las cosas para dejar afuera de lo que es ese amor de Dios a nuestra comunidad LGBT. Reverendo George González. Saludos a todos y qué gozo estar aquí con ustedes, cómodo entre amigos y hermanos en la fe. Como bien dice la pastora y la reverenda Nixie, estos pasajes bíblicos específicamente son los que utilizan más frecuentemente y con más insistencia para atacar y agredir a la gente de las comunidades y de las familias gay, homosexuales, LGBT. Es importante saber que cuando la Biblia se escribió, en la escritura, los términos homosexuales, homosexual, gay, lesbiana y todo lo que se usa hoy mucho más, no existían. Así que hay que hacer un acercamiento a la escritura responsable. ¿De qué hablan realmente esos textos? ¿Se refieren a homosexualidad o no? Y eso es bien, bien importante, porque si el término homosexual no existía, pero la gente homosexual siempre ha existido,
de qué nos habla el texto. Y cuando vamos a explorar el texto, cuando vamos a chequear el contexto de los textos bíblicos que se usan, nos damos cuenta de que realmente no tienen nada que ver o muy poco relacionado. En ese texto de Sodoma y Gomorra específicamente, que como dice la reverenda es el caballito de Troya con el que nos meten y se nos repiten. Yo recuerdo cuando fui al seminario, cuando fui a la primera clase que cogí de teología, que yo soy de un jibarito de Isabela, ¿verdad? Que venía a estudiar con mucho énfasis, quería ser pastor. Y recuerdo que el profesor de teología, la primera clase de teología que cogí, nos dice: el texto de Sodoma y Gomorra no habla de la homosexualidad. Y se echó a reír. Y aquello para mí y para los que estaban allí fue como una bomba, fue un escándalo. ¿Cómo que no habla de la homosexualidad? Entonces, cuando vamos al pasaje, vamos al contexto, vamos a la respuesta de Jesús y vamos a lo que presenta el libro de Zacarías y el mismo contexto, nos damos cuenta que Sodoma y Gomorra era mucho más allá que el concepto de la homosexualidad. La homosexualidad simplemente se presenta en el contexto de un montón de situaciones que enmarcaban las ciudades de Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que no eran solo Sodoma y Gomorra. Pero hablaba de violencia, de agresión, de orgullo, De opresión. opresión, especialmente un enfoque hacia la opresión. un enfoque hacia la opresión, hacia todos los que eran distintos, en especial los extranjeros. Era cómo trataban a los extranjeros. Cuando recuerdo que el profesor Richard González nos dice, que era pastor y supervisor de la Iglesia de Dios Mission Board, él nos dice: el pecado de Sodoma y Gomorra no era la homosexualidad, era la falta de hospitalidad. Y luego más adelante, uno buscando los estudios, nos pensamos: ¿por qué la falta de hospitalidad? Porque en nuestro contexto actual, como que la hospitalidad tiene que ver con cuán bien yo trato a la gente. Pero en el contexto bíblico, la vida de la gente estaba envuelta. En el contexto antiguo, en el momento en donde se desarrolla y podemos ver, ¿verdad?, ese texto. ¿A quién le aplica? ¿Cómo aplica que nosotros sí podemos tener, puede tener una vigencia nosotros, pero es en cuanto yo la voy a tratar a usted, en cuanto yo voy a tratar a mi prójimo, en cuanto yo voy a tratar a la gente que posiblemente no es como yo o de una manera u otra? Porque cuando vamos a Ezequiel, ¿verdad?, y cuando vamos a una interpretación, vemos que hay un concepto sobre las personas que no son, ¿verdad?, vamos a ponerlo de esta manera, inmigrantes. Entonces, ¿cómo los vamos a tratar a la gente porque no pertenezca a mi misma comunidad o porque no sean como yo? Me parece que la enseñanza que tenemos que llevar a través de ese texto es cómo nosotros vamos a comportarnos con la gente o cómo vamos a tratar a la gente, independientemente de dónde venga, quién sean y cómo sean. Muchas gracias a ambos. Realmente, personalmente, es maravilloso a veces ir a la iglesia, por ejemplo, de George, la que he predicado un par de veces, ¿verdad, George? Y yo me siento como si estuviera en mi propia iglesia, ¿no? Por la manera hermosa en que tratan a los que no somos de esa congregación, pero pertenecemos a congregaciones hermanas. Así es que lo que ustedes acaban de decir, realmente yo puedo decir que es una gran realidad. Y eso nos lleva a la segunda pregunta. Y es que también esta pregunta trae muchos conflictos en la sociedad. Y es: ¿quiénes son ustedes? O sea, ¿quién es la comunidad LGBTQI? Sus creencias, estilos de adorar a Dios, interpretación de su misión. Este tipo de preguntas siempre se hace, así que nos gustaría escucharlos a ustedes sobre qué tienen que decir sobre esta pregunta para orientar a nuestra audiencia. Somos gente común y corriente, trabajadores y trabajadoras. Somos madres, padres, hermanos, hermanas. Somos hijos, hijas, somos una familia. Nosotros no somos diferentes de lo que pueda ser la sociedad en general. Lo que constituye la diferencia, la única que constituye la diferencia, es que yo amo a una persona de mi mismo sexo, porque en lo demás, yo tengo que salir a trabajar. Yo soy una constituyente que asumo la responsabilidad de pagar mis contribuciones. Yo en todo lo demás soy vecina,
soy amiga. O sea, ¿qué somos la comunidad LGBTIQ? Somos la gente que quizás la sociedad no ha podido entender, pensando que hay unas diferencias sin ver realmente cuáles son las cosas que tanto tenemos en común. ¿Cómo adoramos? Adoramos sirviendo al prójimo, adoramos llevando a la comunidad la enseñanza de Jesús, practicando los valores de justicia social. Así es como adoramos a Dios fuera del templo, porque de una manera u otra nosotros siempre nos enfocamos en adorar a Dios y lo hacemos en un templo, pero la mejor manera que tiene la comunidad LGBT y toda la comunidad para adorar a Dios es mostrando ese amor al prójimo, es llevando el servicio a quienes necesitan. Dentro de nuestras congregaciones adoramos y alabamos a Dios desde nuestro corazón, lo adoramos en cánticos, en lecturas, en oraciones, en amor, pero sobre todas las cosas, respetando el otro y a la otra, independientemente de. Así que me parece que la diferencia, de una manera u otra, tenemos que comenzar, ¿verdad?, a preguntarnos qué somos y quiénes somos. Y verán que somos iguales. George. Somos parte del mosaico de la diversidad humana. La humanidad es diversa y nosotros somos parte de esa diversidad preciosa. En una sociedad donde nos encanta etiquetar a la gente, pues las comunidades y las familias LGBT somos personas como tú y como yo, sexo diversas, que en términos de sexualidad, pues hemos sido etiquetados, hemos sido tratados como gente distinta en ese aspecto a la masa o a la comunidad. Pero tenemos los mismos sueños, las mismas necesidades, las mismas expectativas, esperanzas, las mismas frustraciones, el mismo dolor, que mucha gente. Y las mismas inquietudes por este bendito archipiélago. Eso es así. Con una responsabilidad en que las cosas pueden ser mejor. Amén. Yo trabajé en un lugar donde éramos todos minorías y tuve muchos colegas de la comunidad y mi supervisora inmediata, una gran mujer lesbiana. Y tengo muchas amistades que puedo contar entre otros ustedes, así es que siempre me he sentido bien dentro de la comunidad LGBT. Eso es bien importante porque cuando la gente le pone rostro, ya no son una cosa, ya no son la gente gay, no. La gente gay es mi papá, es mi hermano, es mi vecina, mi vecino, el que me recorta, el médico. Entonces cuando la gente nos pone rostro, nos humaniza. O mi hijo. Mi hijo. O mi hermana. O mi hermana, exactamente. Eso es así. Así es que continuamos, ¿verdad? Y en la tercera pregunta es bien importante porque las iglesias, hay muchas iglesias que aunque no son orientadas específicamente a la comunidad LGBTQI, sí reciben gente de la diversidad total que hay en nuestra patria. Y entonces me mueve preguntarles a ustedes, estas iglesias las catalogamos en muchas ocasiones como iglesias de múltiples puertas abiertas. ¿Las hay en Puerto Rico? Les pregunto a ustedes. ¿Y cómo las ven algunas personas? ¿Las demonizan algunas personas? ¿Qué ustedes creen? Voy a empezar contigo en esta ocasión. Sí, la pregunta va dirigida hacia las iglesias que tienen un ministerio específico hacia las comunidades LGBT o a las iglesias que son abiertas, que reciben gente. Pero existen de diferentes formas y el grado de apertura varía. Hay iglesias que son sumamente amigables, que son espacios simpáticos, seguros, cómodos, legítimamente aceptantes, que ven a las personas como lo que son, personas que quieren servir y buscar de Dios. Y qué bueno, y gloria a Dios. Hay otras que son políticamente correctas, entonces te tiran este discurso de que sí, son bienvenidos, tus ofrendas son bienvenidas, pero
tu persona no. Cuando hay que hacerlo valer, no es cierto, ¿verdad? No puedes participar, no puedes predicar, no puedes consagrar, no puedes hacer otras cosas. Solamente hay que llegar y escuchar. Y en otras, pues te dicen que sí, Dios ama a todo el mundo, pero la condena del pecado está siempre sobre ti, y las personas LGBT que participan de esas comunidades están constantemente siendo asediadas desde el púlpito y desde el nombre de Dios. Aunque les digan, pueden venir. Así que el espectro es bien amplio, bien diverso, y existe todo tipo de acercamiento a las personas y familias sexodiversas desde la fe. Sí, una de las cosas que ha hecho el coloniaje es asignarnos categorías, como ellos entienden que son. Y las iglesias no se han escapado de eso. No deben haber iglesias de puertas abiertas específicamente catalogadas, porque todas las iglesias deberían tener las puertas abiertas. O sea, para comenzar, ¿verdad? Como iglesias en donde mayoritariamente asistimos o las personas que estamos allí somos de la comunidad LGBT, y otras, ¿verdad?, que también aceptan, ¿verdad?, o son aliadas, pues son iglesias en donde han querido que todos y todas y todos sean parte de ese reinado de Jesús aquí en la tierra. Claro, hay unas iglesias de puertas abiertas. De hecho, en Puerto Rico habemos 8 o 9 iglesias de puertas abiertas. ¿Y qué estamos haciendo como iglesias de puertas abiertas? Decir a la gente, tú no te tienes que quedar afuera. Tú puedes estar aquí y ser parte de una comunidad de fe, que es lo que lamentablemente, de una manera u otra, ciertas, ¿verdad? Y digo ciertas porque no todos y todas son así, ciertas denominaciones han demonizado. Sí, muchas veces, o por muchas personas, o para muchas personas, nuestras iglesias lamentablemente han sido demonizadas. No pueden ver un vínculo entre lo que es el Espíritu Santo, no pueden ver un vínculo de la divinidad con nosotros y nosotras. No pueden ver que nosotros y nosotras también practicamos una espiritualidad, y en mi caso, ¿verdad?, cristocéntrica, reinocéntrica. Y esa lamentablemente es la situación de que está permeando, que se polariza lo que es una iglesia tradicional y lo que es una iglesia de puertas abiertas. Todas deberían ser iglesias de puertas abiertas. Sí las han demonizado, pero qué bueno porque que hayan organizaciones ecuménicas como la Mesa de Diálogo, en donde se pueden sentar personas a dialogar con respeto, con amor, y poder expresar y poder de una manera u otra educar, que eso es algo bien importante. Las iglesias afirmativas y las iglesias denominacionales, de iglesias tradicionales, que quieren ser aceptantes e inclusivas, tienen un desafío bien importante. Y en mi experiencia que hemos tenido, esa aceptación a las personas y familias sexodiversas está matizada y subscrita a la pastoral. Para bien y para mal, por ejemplo. Y esto raya con lo que es la vida de comunidad y de iglesia que debe ser. Un pastor muy abierto, muy afable, muy amoroso, recibe a las familias y a las personas y las trata con dignidad, sin importar su orientación sexual o identidad de género. Sin preguntarle, no siquiera. Sin preguntar, todo muy bien. Dura esa pastoral. Cuando ese pastor se jubila, cuando ese pastor la denominación lo transfiere y llega otro, el espacio dejó de ser amigable. Eso lo hemos visto muchísimo. La congregación no desarrolló una cultura de puertas abiertas. No la había. No le parece pertinente al pastor nuevo, y la iglesia no educa al pastor o a la pastora nueva que llegan. Y entonces estas personas reciben una segunda violencia. Y esto causa tanto daño. Lo hemos visto. Yo diría que todos los años nos llegan gente a nuestra iglesia que vienen desde ese contexto. Mientras estaba el pastor o la pastora fulana en mi congregación, yo no me sentía marginada, yo no me sentía discriminado, yo me sentía bien, creé una comunidad de fe, estaban protegidos. A la que ese pastor cambia,
La iglesia nunca desarrolló una cultura de aceptación, simplemente pues toleraban y seguían al pastor, y cuando cambia ese ministro y ese pastor que dirige la congregación, todo cambia y estas personas constantemente salen. Y entonces es traumatizante, es un trauma, porque las personas LGBT hemos sido marginadas, maltratadas, excluidas, expulsadas de todo el espectro religioso. Le damos una segunda oportunidad a una iglesia y a un espacio comunitario de esperanza, y de momento, porque cambia el pastor o la pastora, la figura pastoral cambia, vuelvo otra vez a estar en el mismo punto de discrimen, de violencia, de exclusión, quizás matizado con hipocresía en este caso. Y entonces mucha de esa gente termina afuera y no vuelve. Eso es así. No vuelve. Producto de las microagresiones que a veces hasta, tengo que ser honesta, a veces hasta sin percatarnos. Sin percatarnos. Muchas veces hasta sin percatarnos. Eso es así, ¿verdad? Yo lo he visto también. Ujú. Y me lleva eso a la siguiente pregunta. ¿Cómo lidiar con estos hermanos y hermanas que llegan buscando un mensaje sanador y profético, mensaje liberador y de justicia, y a veces lo encuentran y a veces no lo encuentran? Yo creo que tú expusiste hace unos instantes bastante sobre esta pregunta, pero si Nitsi quiere elaborar un poco más, y también tú, George, pues podemos proceder. A veces llega, o sea, es tan difícil cuando una persona llega a nuestra comunidad de fe. Me imagino que al pastor George le ha sucedido lo mismo, en donde ha estado 20 y pico años siendo parte de esa congregación. Y todo está bien hasta que la persona en su confianza decide, ¿verdad?, expresar, o alguien dice, esta persona es homosexual, es lesbiana, es trans, ¿verdad? Hasta ahí todo iba bien. ¿Qué sucede? Que esta persona, lamentablemente, al sentir el rechazo y tiene que separarse de esa iglesia, oye, eso es un proceso de duelo. Porque me están arrancando de una comunidad a la que yo pensaba que pertenecía, pero que pertenecía porque durante todo este tiempo mi orientación sexual estuvo oculta. Una vez mi orientación sexual de una manera u otra se descubre o sale a la luz por cualquier razón, entonces yo soy apartado o apartada y llego a una iglesia. Y cuando llegan a nuestras iglesias, porque lamentablemente, como acababa de decir el pastor George, muchas veces no llegan a ninguna iglesia y se quedan con ese dolor, se quedan con esa raíz de amargura, porque yo lo único que quería era adorar a Dios, yo lo único que quería era servir, y me aislaron, me separaron. ¿Cómo lo tenemos que manejar? Obviamente tenemos que manejarlo desde el amor, desde la buena noticia de que Jesús no hace acepción de personas. Pero no es fácil, porque es un adoctrinamiento de muchos años a la que la persona ha estado expuesto, y tiene que ser en diferentes etapas. Además de hablarle con amor, también esa persona tiene que comenzarse a educar precisamente en lo que, como acabamos, cuáles son esos textos que han utilizado, qué le han dicho, que alegadamente se interpretan en la Biblia. Y es un proceso en donde tenemos que ir paso a paso para que la persona pueda ir entendiendo que su orientación sexual no riñe con ese amor que Dios nos ha dado, que Dios nos brinda, que la divinidad nos brinda, y que realmente lo que tenemos que hacer más que todo es ir en ese proceso de acompañamiento hasta que la persona pueda sanar. Tengo que decir que es una frase fuerte, pero pueda sanar de un abuso espiritual que muchas veces ha estado sometido o sometida. Sí, el trato espiritual. Es un maltrato espiritual, y ese tipo de condición, ese tipo de situación no se maneja de ahora para ahora. Es un proceso, y es un proceso que puede tardar. ¿Cómo también lo manejo? Perdón. Tengo que comenzar un proceso de perdón para poder sanar y para poder llegar hasta ese punto, o intentar que puedan llegar a ese punto en donde se amen y se acepten. Así es. Muy bien. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo consolar a una persona de la comunidad LGBTQI que está pasando por el dolor de una pérdida, un duelo
porque ha perdido a su pareja o cónyuge. Wow. Es bien duro, es bien difícil, Sí, porque sumamente es una difícil. pérdida multiplicada. Un ejemplo fue cuando yo comencé la pastoral, inicié, nos encontramos con un caso de esos. Este joven llevaba una relación de pareja de unos 7, 8 años, vivía juntos con su pareja, cuentas en común, vivían, pero su entorno familiar y su entorno de apoyo no reconocía esa unión y esa realidad. En un accidente por la Ruta 66, una de las partes fallece, que era la parte que generalmente llevaba la voz cantante en términos económicos y en otros términos en las relaciones. Y la otra parte quedó hospitalizada. Cuando la parte hospitalizada despierta de su estado de intensivo y de su proceso de hospitalización, se cuenta con que su pareja había muerto, con que la familia lo había desalojado de la casa, él había perdido sus pertenencias, sus cosas, y la persona estaba sumamente traumatizada. Ujú. Puedes imaginar el nivel de dolor y el nivel de desesperanza y de desarraigo. O sea, yo tengo mi movilidad afectada y mi salud. He perdido mi relación de vida, la persona que amo. Y encima de eso me quitan de mi hogar, me desarraigan. Ellos no estaban casados legalmente, tenían una relación de pareja de más de 7, 8 años, pero no estaban casados legalmente, así que no había ningún vínculo legal. En aquel tiempo no existía el matrimonio LGBT. Y la familia tomó la decisión fría y calculadora de dejarlos sin hogar. O sea, se pierde inclusive la humanidad en estos procesos y encontrarnos con esta gente y que llega constantemente a nuestros espacios en situaciones parecidas es doloroso porque no hay mucho que tú puedas decir, solamente consolar y hablarles de ese Dios que no es así. Escucharlo sin juicio, Ujú. validar su emoción, que muchas veces esa emoción está llena de coraje, tienen coraje y que ese coraje lo tienen con Dios. ¿Cómo poderle decir a esta gente, Dios no es así? Dios no te hizo eso. Y es un proceso que a veces se supera y a veces no. Esta persona terminó yéndose de Puerto Rico, el peso fue muy grande, ¿verdad? Imagino que la gente quiera saber qué pasó. Terminó yéndose del país, yo no supe mucho más de ella al tiempo, pero no olvido que eso fue una de las primeras situaciones que tuve que enfrentar y cómo dar consuelo en ese momento. Cuando se han perdido las esperanzas, cuando tú, como persona sexodiversa, también sabes lo que esa persona ha vivido, aunque no haya tenido exactamente esa situación. Reverenda, hay algo muy importante. Como pastores y pastoras tenemos que comenzar a reconocer que también tenemos unas limitaciones y que desde nuestro amor es necesario ese acompañamiento en un proceso en donde esta persona, como dice, ¿verdad? No solamente se enfrenta a una pérdida emocional y física de quien fue su pareja, pues, él lo explicó también de ciertos aspectos materiales. Posiblemente tengamos que recurrir a que esta persona la tengamos que referir y acompañar a que pueda también recibir el beneficio de una ayuda psicológica. O sea, nosotros tenemos que reconocer cuáles son, ¿verdad? Cuáles son nuestras limitaciones como pastores y pastoras, que de una manera u otra hay un aspecto espiritual que puede estar afectado, pero también hay un aspecto emocional para que esa persona pueda reintegrarse funcionalmente a la sociedad, que no es un paso fácil, que es un paso sumamente difícil, que es un paso en donde se va a encontrar solo, se va a encontrar sola. Tenemos muchas anécdotas inclusive en donde vienen de ciertas iglesias y su líder o su lideresa le dice, bueno, lo que pasa es que esa persona tuvo que morir porque estaba en pecado, y entonces crea otras situaciones y crea otros conflictos emocionales y espirituales que son con los que tenemos que estar trabajando, que estar manejando. Cuidarle, escucha atenta, pero también de una manera u otra saber hasta dónde llegan nuestras posibilidades y que podemos estar necesitando, ¿verdad? De otros aspectos para poder trabajar con esa situación.
importante, sumamente importante. Cualquier pastoral responsable, sea una pastoral dirigida o de acompañar gente de la comunidad sexodiversa o una pastoral de una iglesia tradicional, debe reconocer que no somos psicólogos, No. ni somos los terapeutas de los feligreses, somos acompañantes en el camino espiritual. Este podcast lo va a escuchar mucha gente y entre ese conglomerado de personas estoy segura de que habrá pastoras y pastores que estarán preguntándose cómo ellos pueden ayudar en esta tarea tan difícil de la cual hemos hablado. Y entonces les pregunto a ustedes, ¿cómo el cuerpo pastoral puede manejar las necesidades de esta comunidad que muchas veces son diferentes al resto de la sociedad? Y es importante tener en cuenta que, claro, hay muchos pastores y pastoras que son parte de la comunidad LGBTQ, pero hay muchísimos que no lo son. Y a eso, aquí, a ese cuerpo pastoral, ¿cómo ustedes le contestan esta pregunta? Un pastor es un acompañante, es un compañero del camino o una compañera del camino que nos va a acompañar principalmente en los espacios de vida y en la espiritualidad. Si tú eres un acompañante y un pastor con legitimidad, lo primero que tú debes de evaluar es tu interior. Evaluarme. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué soy pastor? ¿Cuál es mi misión pastoral? ¿Cómo yo la ejecuto? Y hay dos cosas muy importantes. La primera es esa esencia, que no es otra palabra que amor. Vamos a lidiar desde el amor. O sea, si yo hablase lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, nada soy. Poder tener las destrezas, los dones, profecía, discernimiento, lengua. Si no, la ley del amor no rige mi vida y yo no puedo mirar al otro y la otra, a esa feligresía amplia y diversa que llega a mi congregación desde el amor, operar desde el amor. ¿Qué haría Jesús? Ese Jesús amante. Jamás voy a poder establecer una pastorada adecuada, ni con la gente sexodiversa lastimada que llega al espacio, ni con nadie. Y la otro detalle es, no lo sé todo. Hay un proceso que se llama educación. Tenemos que educarnos. Está llegando a mi espacio y nuestro espacio queremos que sea de múltiples puertas abiertas, pues vamos a educarnos, vamos a conocer, ejemplo, nosotros vivimos en Río Piedra, vamos a conocer la comunidad, vamos a conocer las necesidades, el sentir, el dolor de todas las personas que conforman el espacio, de los estudiantes universitarios, de la comunidad dominicana, de las personas que tienen un estatus legal que no es el que se espera. ¿Y qué necesidades enfrentan? ¿Con qué ansiedad llegan? El nivel socioeconómico de la gente. No es lo mismo ver a Dios desde la riqueza, desde mi privilegio, a ver a Dios desde mi escasez, desde donde no tengo pan ni comida, donde mi pregunta diaria es, ¿voy a poder tener comida para darle a mis hijos hoy? Una madre soltera que no tiene empleo. Y cómo Dios se hace pertinente. Así que es importante empatizar desde el amor, pero también educarnos. ¿Cómo yo puedo, que a veces en el proceso de ayuda, como no estamos educados, herimos, lastimamos sin querer? Usamos terminologías que no son adecuadas, tenemos una cultura machista y hablamos desde el machismo, y en ese proceso lastimamos a las mujeres, lastimamos a la comunidad LGBT, a las personas trans, que hoy se hace una distinción. No es lo mismo ser una persona trans, como que esas personas quieren ser tratadas, reconocidas con dignidad. Y es educarse. Mira, vamos a educarnos más allá de los prejuicios, más allá de los clichés, más allá de lo que la masa dice. Y eso es importante, es responsable. En lo que tú has dicho, pastor, me recuerda el método de Jesús. El método de Exacto. Jesús decía, siempre Jesús, la única pregunta que Jesús le formulaba a la gente era,
¿cómo quieres que te ayude? Exacto. Nunca vimos a Jesús preguntarle a la gente de dónde vienes, cuál es tu orientación sexual, cuál es tu género, cuánto dinero tienes, vas a la sinagoga, vas al templo. Nunca, solamente por la necesidad que esa persona tenía. Y yo creo que lo que tú estás hablando es en la base del amor, Nitsi. Reverenda, me parece que inclusive el mismo Jesús nos da la respuesta, Sí. justamente. Hay un pasaje bíblico en el Evangelio de Marcos, que también están los demás evangelios, en donde los discípulos, y me atrevo a asegurar que las discípulas también estaban un poco molestos y molestas, porque alguien que no pertenecía a su grupo había hecho un acto liberador hacia una persona. Sí. Y dice, oye, ¿qué pasa? Esta persona no es de los nuestros, no es de las nuestras. Y sin embargo, la respuesta de Jesús es, oye, lo que se hace en mi nombre, y más allá, lo otro que le dijo también, precaución, porque el que no está en mi contra está conmigo. Exacto. Entonces, pastores y pastoras, si nosotros y nosotras realmente no tenemos por qué estar distanciados, no tenemos por qué tener contiendas, no tenemos por qué tener divisiones, predicamos al mismo Jesús. Predicamos a ese Jesús que iba y que cuando estaba en su ministerio terrenal, llegaba a la gente con amor para darle la buena noticia. Y esa buena noticia es lo que el pastor Josh y muchos pastores y pastoras de nuestras comunidades incluyentes también hacemos, predicar esa buena noticia independientemente de quién sea ni cómo sea. Es que tenemos que comenzar a quitarnos las etiquetas. Es que tenemos que comenzar a quitarnos y a preguntarle quién eres, cómo eres, de dónde eres y qué eres. Simple y llanamente, vamos a imitar a Jesús. ¿En qué te puedo ayudar? Pastores y pastoras, ¿en qué nosotros y nosotras como pastores y pastoras les podemos ayudar? Estamos aquí. Gracias a ambos. Creo que el diálogo ha sido maravilloso, muy, muy útil para quienes han de escuchar este podcast. Así que gracias a la mesa de Martin Luther King por esta oportunidad. Estoy segura que próximamente tendremos la noticia de otro útil y hermoso podcast. Que Dios nos bendiga. Gracias por escuchar nuestro podcast Desde la Mesa. Esperamos que haya sido de bendición a tu vida. Por eso, te invitamos a que lo compartas con otras personas y así te unas a las voces de un cristianismo ecuménico alternativo, de carácter profético, y a ser parte del impulso a las transformaciones sociales necesarias para crear una sociedad más justa y equitativa. Les esperamos en el próximo episodio.